¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El video de hoy se va a tratar de los transformadores eléctricos. Aquí tenemos lo que es un pedazo de AAA con un transformador pequeño y lo que tenemos aquí es un circuito con puentes rectificadores que convierte lo que es 12 volts de corriente alterna a corriente directa. Así que vamos a pasar o comenzamos a denominar qué es un transformador. Se denomina transformador a lo que es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión, que es voltaje, en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia es la que ingresa en el equipo. En este caso, un transformador es ideal o es igual a la que se obtiene a la salida. Superdato: la electricidad es peligrosa. No intentes esto en casa, al menos de que estés calificado y competente. Y siempre usar tu protección de seguridad, guantes de aislar y la supervisión de un adulto. Hay que tener mucha precaución con lo que es la electricidad. Así lo que en pocas palabras lo que es un transformador es un dispositivo. Así que en pocas palabras es un transformador que lo podemos ver en muchas partes y se utiliza en demás partes. Aquí vemos este pequeño transformador que entra lo que es 127 volts en corriente alterna a 60 Hz. Es una onda sinusoidal a 60 Hz y a la salida tenemos 12 volts en corriente alterna. Lo que es este transformador, lo que contiene son devanados primarios, devanados secundarios y un núcleo. Enfoque. Tenemos el transformador, tenemos lo que es un bobinado primario, es de cobre, son más vueltas, y el secundario es menos vueltas. Y tenemos lo que es acero o el núcleo para que haga un campo magnético. Aquí podemos ver otros transformadores más grandes en los postes de luz. Podemos ver algunos transformadores más grandes de más capacidad que los vemos en los postes de luz. Aquí podemos ver otro, el primario, el bobinado primario, 100 volts, 10 amperes, lo que es 5 vueltas. El secundario, 20 vueltas, 400 volts, 2.4 amperes. Y el núcleo. Aquí podemos ver el símbolo. No se enfoca. Ahí está. Aquí podemos ver el símbolo de los transformadores. Se representa de esta forma o de esta otra forma. Aquí está el esquema de devanado primario, el núcleo, el devanado secundario, el flujo magnético. Aquí están las flechas. Y aquí tenemos otro transformador demasiado grande en una subestación eléctrica. Así que existen varios transformadores. Te voy a preguntar cuáles son. Existe el monofásico, el de núcleo, trifásico, de tridistribución, de corriente, de potencia, autotransformador, tipo seco, de potencia, brindado, y lo que es un reductor o un elevador de voltaje. Bueno, aquí tenemos lo que es este reductor de voltaje. Hay de esta forma unos más grandes. Así como aquí tenemos otra representación de otro transformador más pequeño. Ahorita vamos a hacer la prueba. Este también es un reductor. A la salida nos va a dar 15 volts a 1.5 amperes. Y la entrada es de 127 volts. Tenemos en el curso de cómo medir con multímetros componentes y ahí explicamos qué es resistencia, voltaje. Para que entiendas más de los conceptos, te recomiendo que vayas a ver ese video después de que se termine este. Ahorita vamos a probar lo que es este transformador. Vienen presentaciones más pequeñas o más grandes, lo podemos observar. Así como tenemos acá otro más pequeño, un transformador más pequeño y otro más grande. Vienen diferentes presentaciones. Aquí podemos ver los hilos de cobre. Tienen un recubrimiento que los aísla para que no toquen entre ellos. Y acá tenemos otro que aquí es cobre o vueltas de hilo de cobre para hacerlos de devanado primario y secundario, como te expliqué anteriormente. Aquí te voy a explicar un poco lo que es voltaje, corriente, resistencia y potencia. Lo que vienen siendo los transformadores los puedes medir en potencia. ¿Cómo sería esto? Teniendo lo que es voltaje y corriente se multiplican y obtenemos lo que es potencia, que son vatios o watts, que es lo que consumen los aparatos electrodomésticos. Así que la potencia de los transformadores es por watts. Este es alrededor de 5 amperes. Ahorita vamos a calcular los watts, que es este. En este caso este de 5 amperes lo vamos a multiplicar por lo que es voltaje para obtener lo que es potencia. Si multiplicamos lo que es voltaje, que son 127 volts, por 5 amperes, es de 635 watts. Aquí está la fórmula, voltaje por corriente. Si quieres tomarle una captura o una foto para que tengas estas fórmulas de potencia, intensidad, resistencia y tensión. Vamos a hacer la prueba con mucha precaución respecto a la electricidad para que veas. Vamos a conectarlo a la toma, al contacto. Y ya está funcionando. Seleccionamos nuestro multímetro, lo ponemos en corriente alterna. La alterna es como una onda y la continua pues es una raya continua. Vamos a cambiar a esta rayita que es corriente alterna. Lo vamos a poner aquí.
Agarramos lo que es nuestras puntas del multímetro con mucho cuidado y precaución, con unos guantes de hilar. Vamos a medir. Vamos a medir lo que es aquí, la entrada. Pueden observar. Y tenemos lo que podemos ver, 12.24 volts en corriente alterna. Aquí si cambiamos a corriente continua podemos dañar nuestro multímetro porque no nos va a marcar nada. Hay que cambiarlo, tener cuidado de ponerlo en corriente alterna. Aquí podemos ver que tenemos 12.25 a la entrada. Acá tenemos 127 en corriente alterna. Entra al bobinado, reduce el voltaje. Lo reduce por la configuración que tiene aquí de las vueltas. Y aquí nos tenemos que es 12.24 volts en corriente alterna. Ahora pasa por este circuito arreglador. Lo que pasa es que en estos diodos se encargan, se llaman diodos rectificadores, se encargan de convertir corriente alterna en corriente continua. Vamos a cambiarlo a corriente continua y a medir aquí la salida. Y como puedes ver, tenemos 14.4 volts en corriente continua. Aquí podemos ver que en el lado izquierdo está lo que es continua. Vamos a medir acá la entrada. ¿Ves? ¿Ves cómo cambia lo que es la raya? Aquí tenemos 12.26 en alterna, cambiamos. Y aquí vamos a tener lo que es ya corriente continua, 14.16. Aquí podemos ya utilizar esta corriente para cargar un celular, con más arreglos, claro, pero esto es lo que hace el transformador. En sí lo que hacen los diodos rectificadores es convertir la onda senoidal en una continua. Aquí entran los diodos rectificadores ánodo es positivo y cátodo negativo, aquí está su símbolo. Aquí conectamos la entrada. Lo que hace un diodo es que nada más hace que circule la electricidad hacia un sentido, no hace que se regrese. Aquí por eso en este arreglo de diodos como está aquí, y con más componentes, que es el capacitor para filtrar la energía, así como los transistores, el diodo y un fusible, hacen que entre lo que es 12 volts en corriente alterna que tenemos aquí, entra en ese sentido. Aquí conectamos lo que es el cable, o ya tenemos la salida, convierte, aquí se regresa y hace que ese regreso vaya convirtiendo lo que es la energía alterna o la onda en una onda continua. Aquí podemos ver que aquí no puede entrar la corriente porque dijimos que nomás circula de ánodo a cátodo y aquí tenemos inverso lo que es el diodo. Por eso acá conectamos lo que es este otro cable acá, el negativo, y ya tenemos lo que es la salida aquí, positivo porque siempre va a ser positivo y negativo porque siempre va a ser negativo, porque este arreglo de diodo nos hace eso, que nada más circula la corriente hacia un sentido. Espero me esté explicando. Y así ya tenemos lo que es corriente continua en esta salida, gracias al puente rectificador de diodos. Vamos a pasar a la otra prueba con el otro transformador más pequeño. Vamos a hacer la prueba ahora con este transformador. Tener cuidado con la electricidad. Ponemos nuestro multímetro en corriente, lo que es en corriente alterna. Aquí lo tenemos. Vamos a medir lo que es en este transformador, lo que es la corriente o voltaje en alterna, con precaución. Tenemos lo que es 124.7 en corriente alterna. Aquí vemos, pasa aquí por los diodos, el transformador, los condensadores, y acá tenemos lo que es nuestra salida. La salida ya reducida y convertida a voltaje continuo. Vamos a hacer la prueba con precaución. Y si podemos agarrar el negativo nada más, pero no el positivo. Vamos a hacer la prueba y tenemos acá lo que es nuestro multímetro en 15.37. Y aquí ya lo podemos conectar a lo que viene siendo un amplificador y ya tiene la salida en corriente continua. No podemos conectar lo que es un amplificador, depende del modelo del amplificador, no lo podemos conectar a 127, o si lo conectamos es porque trae adentro lo que es un puente de rectificador y así como un transformador. Aquí ya podemos conectar el amplificador que necesita corriente continua. Ahora como extra te voy a enseñar rápido cómo medir lo que es los diodos. Ya en el canal ya tenemos de hecho un video explicando bien qué son los diodos y cómo se miden, pero aquí rápidamente voy a hacer un pequeño resumen. Pero te recomiendo que vayas a ver ese video. Si no tienes un multímetro, te recomiendo que empieces a comprar uno. Lo puedes encontrar desde $20, o depende de tu país, tu moneda, pero alrededor de $20. Lo ponemos en este símbolo, que es el símbolo de diodos. Desconectado de la corriente. Debe estar desconectado el transformador. Y pasamos a lo que es a medir. Dijimos que pasa la corriente de lo que es ánodo hacia cátodo. Cátodo es cuando tiene esta rayita. Aquí ponemos la rayita. Dijimos que el diodo nomás deja pasar la corriente. Vamos a medir la corriente hacia un sentido. Podemos ver el negativo en la rayita. Y aquí nos marca un valor que está inyectando voltaje. Quiere decir que este diodo está en perfectas condiciones. Si cambiamos la polaridad, no lo va a dejar pasar. Quiere decir que el diodo está en correcta medición. En caso de que deje pasar voltaje en ambos sentidos, ese diodo ya está dañado y hay que cambiarlo.
Gracias por ver este video, espero te haya solucionado tus dudas. Comenta desde qué país nos ves así para mandarte un saludo. Si tienes alguna duda o pregunta, comenta en este video, así me ayudas bastante a que mejore el contenido de este canal. Así que no lo olvides de suscribirte y si ya lo estás, activa la campanita para que YouTube te notifique de futuros videos. Aquí debajo del video estará un comentario fijado donde puedes encontrar videos anteriores que te pueden ayudar a mejorar tu conocimiento. Saludos y gracias.